El invitado del espejo. Nunca le presté atención a los espejos de la casa heredada de mi tía María. Eran solo objetos antiguos, con marcos de plata deslustrada y cristales que, en sus rincones, atrapaban una niebla del tiempo. Hasta que empecé a notar la regla. Todo comenzó la primera noche, después del agotador día de la mudanza. Me desperté con un sobresalto, la boca seca y el corazón martillándome el pecho. No hubo pesadilla, solo ese despertar brusco y absurdo a las 3:33 de la mañana, brillando en rojo en el despertador digital. Un escalofrío me recorrió la espalda. Coincidencia, pensé, dando un trago al vaso de agua de la mesilla. Fue al pasar frente al gran espejo del vestíbulo, de camino al baño, cuando lo vi por primera vez. No era algo claro. No era un rostro. Solo una figura difusa, un contorno de hombre apenas más oscuro que la penumbra de la habitación reflejada detrás de mí. Estaba de pie, inmóvil, al fondo del reflejo del salón. En la realidad, ese rincón estaba vacío. Me quedé paralizado, la mano helada aún aferrada al vaso. Parpadeé con fuerza, frotándome los ojos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Insomnio y estrés, me dije en voz alta, y mi voz sonó extrañamente hueca en la casa silenciosa. La explicación me calmó lo suficiente como para volver a la cama, aunque dejé la luz del pasillo encendida. La segunda noche fue peor. De nuevo, 3:33 de la mañana. Esta vez no me desperté de golpe, sino que simplemente abrí los ojos, ya completamente consciente, con la certeza gélida de que debía mirar hacia la puerta entreabierta del baño. Desde la cama, podía ver el borde del espejo del lavabo bañado por la tenue luz de la luna. Y allí estaba él. Más definido esta vez. Podía distinguir la silueta de un hombre alto, de hombros anchos, con la cabeza ligeramente ladeada. Seguía sin rasgos, solo una mancha de sombra con densidad, con presencia. No se movió. No hizo ningún gesto. Solo observaba desde el reino plano del cristal. El miedo fue un puño de hielo que me cerró la garganta. Me incorporé de un salto, encendí la lámpara de la mesilla con un golpe torpe y corrí hacia el baño, listo para gritar, para romper algo. Nada. El espejo solo me devolvió mi propia imagen demacrada, ojos desorbitados y pelo revuelto. El reflejo del baño era normal, solo yo. Respiré hondo, unas 5 veces, convenciéndome de un cansancio extremo, de alucinaciones por la falta de sueño profundo. Pero la tercera noche no hubo duda. No fue un despertar. Me senté en la cama un minuto antes, mirando fijamente el despertador, viendo cómo los números cambiaban del 3:32 al 3:33. Como si me hubieran programado. Un impulso irresistible, una mezcla de terror y morbosa fascinación, me llevó a salir de la cama y a caminar lentamente hacia el vestíbulo, hacia el espejo grande. Sabía que estaría allí. Y lo estaba. Ahora lo veía con claridad. Un hombre de traje antiguo, como de principios de siglo pasado. Su rostro seguía siendo un borrón, una zona de niebla inquietante donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Pero su postura había cambiado. Estaba más cerca. Ya no estaba al fondo del salón reflejado. Ahora estaba a apenas 3 pasos detrás de mi propia imagen en el espejo. Podía ver los detalles de su chaqueta, la forma de sus manos colgando inertes a los lados. Y entonces, sucedió. No un movimiento suyo, sino del mundo reflejado. En el espejo, la puerta de entrada detrás de él, la que en la realidad estaba firmemente cerrada con llave, se entreabrió 1 centímetro en el reflejo. 1 centímetro de oscuridad absoluta, más negra que la noche de mi vestíbulo real. Él no se volvió a mirarla. Solo siguió orientado hacia mí, hacia mi reflejo. Fue entonces cuando entendí la regla, la horrible mecánica de su visita. Siempre a las 3:33 de la mañana. Siempre en un espejo. Cualquier espejo. Cada noche, está un poco más cerca. El pánico, puro y adrenalínico, finalmente venció a la parálisis. Agarré una manta del sofá y la lancé sobre el espejo, cubriendo el marco por completo. Pasé el resto de la noche temblando en el sofá, con todas las luces encendidas, sintiendo el peso de esa mirada ciega e implacable a través de la tela. Al amanecer, exhausto pero con un frágil sentido de control, recorrí la casa. Cubrí todos los espejos. El del baño con una toalla. El del armario del dormitorio con una sábana. Hasta el pequeño espejo retrovisor del coche, que se veía desde la ventana de la cocina, lo giré hacia abajo. Sin espejos, no hay reflejo. Sin reflejo, no hay invitado, mascullé, como un mantra. Esa noche, me acosté vestido,
con la lámpara principal encendida y un bate de béisbol junto a la cama. Los números del despertador marcaron las 3, luego las 3:15, las 3:30, 3:33 de la mañana. No hubo sonido, no hubo aparición, solo un silencio espeso, cargado. Un alivio inmenso, casi embriagador, comenzó a inundarme. Funcionó, pensé. Lo he encerrado. Lo he vencido. Y entonces, mis ojos, por pura costumbre nerviosa, se posaron en la pantalla negra y apagada del televisor grande frente a la cama. En su superficie de cristal oscuro y reflectante, como un espejo imperfecto, la lámpara de la habitación dibujaba un óvalo de luz difusa. Y dentro de ese óvalo, recortada con espantosa claridad contra el brillo, vi una silueta. La silueta de un hombre de hombros anchos, de pie justo detrás del cabecero de mi cama, en la habitación real. Él no estaba en el reflejo. Estaba aquí. El aire se espesó hasta hacerse sólido en mis pulmones. El alivio que sentía se congeló y se hizo añicos en mi pecho, dejando un vacío helado donde antes latía el corazón. No me atrevía a moverme. No me atrevía a respirar. En la pantalla negra del televisor, la silueta no se movía. Pero yo podía sentir su presencia a mis espaldas de una forma tan tangible como si me estuvieran clavando agujas de hielo en la nuca. Un olor tenue, a polvo viejo y agua estancada, comenzó a impregnar el aire de mi dormitorio. No mires. El instinto primitivo me gritaba que no girara la cabeza. Que no le diera esa confirmación. No mires, y quizás no sea real. Pero el reflejo en el televisor era implacable. Allí estaba, inmóvil, una mancha más oscura que la oscuridad misma. Y entonces, parpadeó. No fue un parpadeo mío. Fue la silueta en el reflejo la que, por una fracción de segundo, perdió definición, como si una estática antigua atravesara su forma. Un chasquido seco, el sonido de un interruptor de hueso, resonó en la habitación. No venía del televisor. Venía de detrás de mí. El terror puro, ese que anula el pensamiento y solo deja el cable pelado de la reacción, me lanzó hacia adelante. Rodé por encima de la cama, cayendo torpemente al otro lado con un golpe sordo. El bate de béisbol se escapó de mis dedos entumecidos y rodó bajo el mueble. Me incorporé a gatas, jadeando, y finalmente, giré para mirar. El rincón detrás del cabecero de mi cama estaba vacío. No había nadie. Solo la sombra habitual proyectada por la lámpara. El olor a polvo se desvaneció tan rápido como había llegado. Me quedé allí, arrodillado en el suelo, el cuerpo sacudido por temblores incontrolables, escaneando cada centímetro de la habitación. Nada. ¿Lo había imaginado? ¿Era mi mente, agotada y traumatizada, jugándome la última y más cruel de las bromas? Me forcé a levantarme, las piernas como de gelatina, y me acerqué con cautela al lugar donde la figura debía haber estado. Pasé la mano por el aire. Nada. Toqué la pared. Sólida, normal, fría. Una risa nerviosa, que sonó a punto de quebrarse en un llanto, se me escapó de los labios. Había caído en mi propio juego. El estrés, la falta de sueño, me estaba volviendo loco. Apoyé la frente contra la pared fría, intentando calmarme. Clic. Este sonido fue diferente. Más claro. Metálico. Como el giro de la llave en una cerradura vieja. Venía del vestíbulo. Mi sangre se heló de nuevo. Sabía, con una certeza absoluta y enfermiza, que era. Me arrastré hasta la puerta del dormitorio y asomé la cabeza, mirando hacia el vestíbulo. La manta que había usado para cubrir el gran espejo yacía en un montón en el suelo. No se había descolgado. Había sido retirada con cuidado y dejada allí. Y el espejo ahora reflejaba el pasillo oscuro y la puerta de entrada. Mi reflejo no estaba en él. En mi lugar, de pie justo donde yo debería haber estado, con la misma postura desencajada de terror con la que yo asomaba por la puerta, estaba él. El hombre del espejo. Ya no era una silueta borrosa. Su imagen era nítida, sepia, como salida de una fotografía muy antigua. Su traje negro, raído en los codos. Sus manos pálidas, con los nudillos marcados. Y su rostro, seguía sin tener rasgos, pero ya no era niebla. Era una superficie lisa y pálida, como porcelana sin pintar, donde las cuencas de los ojos eran solo hundimientos suaves y oscuros. Esa cara en blanco estaba orientada directamente hacia mí, a través del marco del espejo y a lo largo del pasillo. Luego, levantó un brazo. Con un movimiento lento, deliberado, señaló con un dedo largo y delgado. No me señalaba a mí, a mi cuerpo tembloroso en la puerta del dormitorio. Señalaba hacia abajo,
a sus propios pies en el reflejo. Mis ojos, casi contra mi voluntad, siguieron la dirección. Y lo vi. En el suelo del vestíbulo reflejado, a sus pies, había un objeto. Uno que no estaba en el vestíbulo real. Un pequeño diario de cuero marrón, con una correa desgastada. Reconocí esa correa. Era de la libreta de direcciones de mi tía María. Antes de que pudiera procesar esto, la figura del espejo giró lentamente sobre sus talones. Su espalda ahora me quedaba a mí. Y comenzó a caminar, alejándose por el pasillo del reflejo, hacia la puerta de la cocina que, en el espejo, aparecía entreabierta. Con cada paso, su imagen se desvanecía un poco más, como si se estuviera disolviendo en el aire envejecido del mundo del cristal. Cuando desapareció por completo, el espejo recuperó su reflejo normal. Ahora sí aparecía mi imagen, pálida y hecha un desastre, al final del pasillo. Y la manta seguía en el suelo. Cuando desapareció por completo, el espejo recuperó su reflejo normal. Ahora sí aparecía mi imagen, pálida y hecha un desastre, al final del pasillo. Y la manta seguía en el suelo. Me acerqué tambaleándome, incapaz de apartar la mirada del espejo. No había rastro de él. Pero su mensaje era claro. Quería que viera algo. Me había mostrado el diario. Durante el resto del día, busqué ese diario por toda la casa. Revolví cajones, estanterías, el desván polvoriento. Nada. No estaba en el mundo real. Estaba allí, en el otro lado. La única pista que mi tía María, una mujer solitaria y excéntrica, me había dejado sobre esta pesadilla, estaba atrapada en la dimensión de ese ser. La noche llegó, y con ella, un nuevo nivel de terror. No cubrí los espejos. ¿De qué servía? Había traspasado la barrera. En su lugar, hice algo que sentía aún más aterrador. Me senté en el sofá del salón, frente al gran espejo del vestíbulo, que ahora reflejaba la estancia a mis espaldas. Puse el despertador en la mesa de centro y esperé. 3:33 de la mañana. Apareció de inmediato. Esta vez no en el fondo. Estaba ya en primer plano del reflejo, tan cerca del cristal que, si existiera una barrera, su rostro liso casi la tocaba. Su presencia llenaba el espejo. El olor a humedad y antigüedad impregnó el salón. Yo no me moví. Le sostuve la mirada, o al menos, dirigí mi vista a donde deberían estar sus ojos. Intenté proyectar un desafío que no sentía. Él, lentamente, alzó su mano derecha. Con el mismo dedo índice largo, comenzó a escribir algo en la superficie del espejo, en su lado del cristal. No había tiza, no había nada, pero las letras comenzaron a formarse como si se estuvieran grabando a fuego en mi retina, translúcidas y brillantes sobre la oscuridad de su traje. Escribió una sola palabra: busca. Luego, con el mismo dedo, señaló, no el suelo esta vez, sino un punto específico en la pared reflejada del salón. La pared donde, en la realidad, colgaba un viejo y feo cuadro de un barco en una tormenta. Y entonces, por primera vez, habló. Su voz no salió del espejo. Resonó dentro de mi cabeza, fría, seca, como páginas de pergamino siendo frotadas. Él la tiene, susurró la voz en mi cráneo. El que mira desde el cuadro. Devuélvemela, y me iré. La figura se desvaneció. Las letras brillantes de la palabra busca parpadearon y se apagaron. Me quedé solo, mirando fijamente el cuadro del barco furioso. En la pintura, entre las olas embravecidas, nunca antes lo había notado, pero ahora lo veía con total claridad. En una ventana iluminada del barco, había una pequeña figura oscura. Y parecía que, desde dentro del cuadro, también me estaba mirando a mí. El invitado no había venido solo. Había traído consigo una guerra entre reflejos, y yo, sin quererlo, era el peón en medio. Las palabras busca y él la tiene resonaron en mi mente como el tañido de una campana funeraria. Ya no se trataba de un espectro pasivo en un cristal. Había una regla, un conflicto, y yo era el instrumento. El miedo puro se transformó en una ansiedad febril y enfocada. Tenía que actuar. Antes de que las 3:33 de la mañana volvieran a encontrar a un peón pasivo. El cuadro. Lo descolgué con manos temblorosas, volviéndolo para examinar su parte trasera. El lienzo estaba viejo, la madera del marco agrietada. Nada. Golpeé el marco con cuidado, buscando un compartimento secreto. Solo polvo. Frustrado, lo miré de nuevo. La figura en la ventana iluminada del barco parecía aún más definida, un hombre menudo con un rostro anguloso y ojos que, en pinceladas mínimas, sugerían una avaricia antigua. ¿Qué quieres? Le pregunté, con la voz ronca de un hombre que, en un momento, había estado a punto de gritar. Busca.
le susurré a la pintura, sintiéndome idiota. No hubo respuesta. Por supuesto. Pero si el invitado del espejo existía en los reflejos, ¿y este? ¿Guardián del cuadro? ¿Dónde existía él? La respuesta llegó con un destello de recuerdo infantil, de la propia tía María, murmurando sobre la mirada atrapada de los retratos. No en el reflejo, sino en la superficie. En la capa de óleo y barniz. En la imagen fija. En el desván, entre cajas de trastos, encontré lo que necesitaba, una lupa enorme y pesada, de latón, que Agnés usaba para sus puzzles. La bajé al salón, donde el gran espejo ahora me observaba como un ojo ciego y expectante. No cubrí mi espalda. Ya no importaba. Me senté frente al cuadro, bajo la luz intensa de la lámpara de lectura, y acerqué la lupa a la superficie de la pintura, a esa ventana iluminada en el barco que se hundía. Y entré en el cuadro. No físicamente. Fue mi percepción. La lupa amplió el mundo de la pintura, revelando detalles imposibles. Vi las grietas en la madera del barco, la espuma salpicada en las olas, y dentro de la ventana, no era un simple borrón. Era una habitación minúscula y perfecta. Un camarote de barco, con una mesa atornillada al suelo. Y sobre la mesa, atado con la correa desgastada, estaba el diario de cuero marrón de María. El guardián del cuadro estaba allí, de pie junto a la mesa. A través de la lupa, sus ojos de pintura parecían girarse hacia mí. Sentí un tirón frío, una atracción viscosa, como si la pintura quisiera absorber mi conciencia a través del lente. El cuadro no era una prisión para él. Era su territorio. Y yo estaba invadiéndolo. No, gruñí, apartando la lupa con un esfuerzo brusco. Mi cabeza dolió, como si me hubieran intentado arrancar algo. Lo había visto. La prueba estaba allí, atrapada en una prisión dentro de otra prisión. El invitado quería el diario. El guardián lo poseía. Y yo tenía que ser el mensajero, el ladrón. Una idea terrible, desesperada, tomó forma. Si el guardián vivía en la superficie pictórica, tal vez era vulnerable a lo que alterara esa superficie. No podía destruir el cuadro, y liberarlo, o enfurecerlo aún más, pero tal vez podía distraerlo. En la cocina encontré un frasco de aceite de oliva viejo y una brocha fina. Volví al salón, mi corazón golpeándome las costillas. El espejo reflejaba mi espalda encorvada, un hombre a punto de cometer una locura sagrada. No miré hacia atrás. Con la brocha cargada de aceite, me acerqué al cuadro. No a la ventana, sino a la ola más grande, justo debajo del barco. Y pinté, con trazos rápidos y torpes, un reflejo. Un reflejo imperfecto y grasiento de la propia ventana iluminada, distorsionado en la cresta del agua. Alteré la imagen. Introduje un elemento ajeno en su mundo estático, un reflejo. El efecto fue instantáneo y aterrador. El óleo del cuadro pareció rechazar el aceite, formando gotas y arrugándose ligeramente alrededor de mi pintarrajo. Desde la ventana, a simple vista, sentí más que vi una furia concentrada, una atención total dirigida ahora hacia esa mancha aceitosa que profanaba su tormenta perfecta. Era su debilidad, el orden de su mundo fijo. Era mi momento. Agarré la lupa de nuevo y la acerqué directamente a la ventana, pero no para mirar al guardián. Para mirar el diario sobre la mesa. Me concentré con toda mi voluntad, no en el espacio del cuadro, sino en el objeto. Recordé el peso del diario de María en mi infancia, el olor a su perfume barato y a humedad. Visualicé su textura. Y, con una mano que extendí no hacia el lienzo, sino hacia el espejo grande a mi lado, murmuré las palabras que el invitado había puesto en mi mente. Devuélvemela. El aire frente al espejo se onduló, como sobre el asfalto en un día caluroso. En el reflejo del salón, en el suelo exactamente donde el invitado había señalado, apareció una niebla grisácea. De ella, materializándose como un negativo fotográfico, surgió el diario de cuero marrón. Era real. Estaba aquí, en mi mundo, tirado sobre la alfombra reflejada. Pero también, en el mundo real, frente a mis pies, no había nada. La trampa era diabólica. El diario existía, pero solo en la dimensión del espejo. Para obtenerlo, tenía que alcanzarlo en su lado. Tenía que tocar el cristal. Tenía que cruzar el umbral, aunque fuera un instante. El guardián, distraído por la mancha de aceite, rugió en silencio. El cuadro emitió un crujido seco. La figura en la ventana se volvió hacia mí, y su mirada de pintura ahora era un pozo infinito. Había perdido su tesoro y sabía quién era el responsable. Miré al espejo. El invitado había aparecido de nuevo, de pie junto al diario reflejado.
Su rostro liso se inclinó hacia mí en un gesto que podía ser gratitud o hambre. Me tendió una mano pálida, invitándome a recogerlo. No había tiempo. No había opción. Con un grito ahogado, salté hacia el espejo, no para estrellarme, sino para introducir la mano en su superficie. El cristal no se rompió. Se dio como la superficie de un estanque helado, fría y viscosa. Un dolor agudo, como si mi brazo se sumergiera en ácido gélido, me recorrió hasta el hombro. Mis dedos se cerraron alrededor del diario reflejado. Era sólido. Era real allí. Y entonces, algo más se cerró alrededor de mi muñeca. No era la mano del invitado. Era del cuadro. Un agarre frío y bidimensional, como una tira de lienzo mojado, me atenazó. El guardián, enfurecido, había extendido su influencia más allá de su marco, usando el puente que yo mismo había creado, mi invasión con la lupa, mi alteración de su mundo. Me estaba arrastrando, no hacia el espejo, sino hacia la superficie plana y sin aire de su pintura. Forcejeé, gritando, anclándome con el otro brazo al borde del marco del espejo. Era un tira y afloja entre dos dimensiones, cada una queriendo un pedazo de mí. El invitado observaba, inmóvil, su cabeza ladeada, como si estudiara el resultado de un experimento. Con el último resto de fuerza, tiré del diario hacia mí. Al cruzar el umbral del cristal, el objeto se volvió tangible en mi mano real. El frío y el peso eran un shock. En el mismo instante, el agarre del guardián, privado de su premio, se debilitó una fracción. Fue suficiente. Arranqué mi brazo del espejo con un sonido húmedo y desgarrador. Caí de espaldas al suelo, el diario abrazado contra mi pecho. El espejo, donde mi brazo había estado sumergido, mostró por un segundo una imagen caótica, el invitado recogiendo algo del suelo de su mundo, una parte de mí, una sombra, y la figura del cuadro retorciéndose de ira en su ventana, antes de que toda la superficie se empañara con un velo gris impenetrable, como si hubiera muerto. Jadeando, miré mi brazo. No había herida, pero desde la muñeca hasta el codo, la piel estaba pálida, fría al tacto y extrañamente lisa, como porcelana. No sentía el pulso allí. Era un miembro prestado de otro mundo. El cuadro, en la pared, había cambiado. La mancha de aceite había desaparecido, absorbida. Pero la ventana del barco ahora estaba oscura, vacía. El guardián se había ido, quizá a lamer sus heridas en otro rincón de su realidad pictórica. O tal vez, buscando un nuevo anclaje. Pasé el resto de la noche y el día siguiente leyendo el diario de María con avidez enfermiza. No era solo una libreta de direcciones. Era un diario oculto. En él, María describía su pacto. Ella, atormentada por la soledad, había aprendido a invitar al hombre del espejo, al que llamaba el consorte de plata, para que le hiciera compañía a cambio de pequeños objetos personales. Pero el guardián del cuadro, el avaro de la pintura, otro espíritu atrapado que ella también había despertado, celoso, había robado el diario, el objeto que registraba el pacto, para debilitar al consorte y quedarse con el dominio único sobre la casa. Yo, al heredarla, heredé la guerra. La última entrada era clara: si alguno lee esto, es que el consorte lo ha guiado hasta aquí. Devuélvele el libro. Es la única forma de que se vaya. Rompe el pacto. Pero ten cuidado, al devolver algo, siempre piden algo a cambio. Esa noche, a las 3:33 de la mañana, me presenté frente al espejo grande, que ya no se empañaba. El diario en mis manos. El invitado estaba allí, esperando. Extendí el brazo pálido y frío, y dejé el diario en el suelo, frente al cristal. En el reflejo, mi gesto se repetía, pero el yo del espejo dejaba caer el diario a los pies del consorte. Él se inclinó, lo recogió. Luego, alzó su rostro liso hacia mí. Su cabeza hizo un leve movimiento, una inclinación, un agradecimiento. Y luego, comenzó a desvanecerse, desde los bordes hacia el centro, como un recuerdo que se disuelve. Pero justo antes de desaparecer por completo, alzó su mano y señaló. No al cuadro, no a la casa, me señaló a mí. O más específicamente, señaló mi brazo izquierdo, el que había cruzado a su mundo, el que ahora tenía su palidez fantasmal. Se desvaneció. El espejo volvió a ser normal. El alivio fue un mareo embriagador. Se había ido. El pacto estaba roto. Al día siguiente, intenté vender la casa. Mientras limpiaba, pasé un trapo por el cuadro del barco. En la ventana que antes estaba oscura, alguien había pintado, con un trazo minúsculo y antiguo, una nueva figura. Una figura pequeña, desdibujada,
que se asomaba con curiosidad. No era el guardián original. Se parecía, horriblemente, a mi tía María de joven. Y mi brazo, el frío no se fue. La palidez se ha ido extendiendo, lenta, implacable, centímetro a centímetro, hacia mi hombro. A veces, en los reflejos de los escaparates, de las pantallas apagadas, creo ver no mi propio brazo, sino el contorno de una manga de traje antiguo donde debería estar mi camisa. Es sutil. Quizás sea mi imaginación. O quizá el precio por romper el pacto no fue que él se quedara con algo mío. El precio fue que yo me quedara con algo de él. Ahora, cuando las luces se apagan, evito mirar demasiado tiempo cualquier superficie reflectante. Porque tengo miedo de qué, o de quién, podría estar mirándome de vuelta desde este lado.